Voy a ir tomando unos textos específicos y voy dando detalles de la lectura. Vamos entonces a Hechos 8:26 en adelante. Vea, por favor, que ahí primero tenemos a un ángel. Si quiere ver los personajes, tenemos a un ángel, tenemos a Felipe, tenemos al etíope, y aquí vienen algunos otros detalles que uno tiene que imaginarse también. El etíope no iba solo, el etíope era un alto funcionario de Candace. Candace quería decir, era una atribución de las reinas de Etiopía de aquella época. Y si él iba en un carruaje, iba leyendo, yo quisiera hacer esta narrativa ahora que va con su rollo, y no iba con el cabello en el carro, porque iba moviéndose el carro, no estaba detenido, detalle uno. Entonces no iba solo, iba con una caravana. Yo quiero poner eso, iba en una caravana. Habían algunos otros funcionarios con él, no iba solo, eso podemos poner. Bueno, también de pronto, cuando él iba leyendo, porque lo iba leyendo, aparece Felipe en la escena, ¿verdad? Felipe en la escena, y entonces dice que va corriendo, alcanza el carruaje, trata de alcanzar al carruaje, y está, ahora, mientras va corriendo en el carruaje, oye que el eunuco está leyendo en voz alta, porque dice, y oyó, verso 30, entonces Felipe, acercándose junto al carro, vio que corriendo, alcanzándolo, y lo oyó, que quiere decir entonces que alguien más estaba escuchándolo, o él iba leyendo para sí mismo. Un detalle importante, que las escrituras antes se leían en voz alta. Las escrituras, para los hebreos y para el tiempo de antes, la escritura se leía en voz alta, para repetirse a sí mismo y también a las personas que escuchan. Por eso Pablo dice, predica estas cosas para que te salves a ti mismo y a los que te escuchan, ¿sí? ¿Sí? Esto es importante. Otro detalle, cuando él entonces dice, te causa sentido lo que estás leyendo algo, ¿de qué trata? No, pero no puedo si alguien no me lo explica. Y entonces empieza el diálogo, ¿verdad? Si ya está sentado, o detuvo el carro, o siguió corriendo en el carro, yo ahí no me imagino, pero la cuestión es que ya están juntos los dos. Detienen el carro, algo sucede y empiezan a hablar. Ahora le dice, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo, de este profeta, o de alguien más? Y entonces le dice, no puedo saber si no me lo explican. Con mucho gusto te lo explico yo. Y entonces le dice que la porción que él estaba oyendo era esta de Isaías 53. Me fascina esa historia porque remonta a Isaías 53. Como oveja, verso 32, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de él fue trasquilada, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces está hablando, pues sabemos nosotros que de Jesús. Viene ahora el eunuco, ya con esa respuesta que le da Felipe, le dice, este acaba de morir, él es Jesús. ¿Supiste de uno que crucificaron? Me imagino ese diálogo, ¿verdad? Oh, sí, sí. Pero después sigue hasta el bautismo y le dice, aquí hay agua, ¿verdad? Se detiene, aquí hay agua. ¿Por qué no me bautizo? Porque ya había una doctrina específica, el lavamiento, que es otro tipo de aspectos que se utilizaban en aquel entonces, pero la historia nos deja muchos parámetros para pensar. ¿Qué otros detalles? Vamos a ver. Detalles adicionales. Y usted ahora me va a ir compartiendo algunos. Los detalles adicionales que usted pues puso en la narrativa, ya lo coloco aquí, los personajes, creo que usted puso ahí Felipe, el eunuco, la caravana, el Espíritu Santo, porque es una persona, ¿verdad? Los que iban oyendo, y había un pergamino. Ahora, anoté aquí algún punto geográfico actual. ¿Por qué? Porque aquí es una conexión histórica también. ¿Dónde pasó eso? Y veamos por qué un etíope, esa es otra de las curiosidades bíblicas. ¿Por qué un etíope llegó a Jerusalén a adorar a ese tiempo, al templo? ¿Me entiendes? Cada año llegaban a Jerusalén de todos lados. Entonces, ¿por qué llegó un etíope a adorar? Si el templo de la Jerusalén es para los judíos. Entonces, ¿qué llegó a adorar él? ¿Por qué llegó él con una caravana? ¿Y por qué es que llevaban, ellos recuerden que llevaban mirra, inciensos, ellos no solamente cuando nació Jesús, sino que ellos eran
serie de mercancías que transitaban por la zona, porque venían de la costa, de allá del mar Mediterráneo, hacia donde está la costa de Jerusalén, Israel, y bajaban hacia Egipto y hasta Etiopía. Ahora, aquí va la conexión, y lo importante para todos que ya estudiamos por lo menos tercero, cuarto y quinto primaria, ¿verdad? Ya sabemos dónde está el mapa, es en África. Vamos a ver el mapa. ¿Ah? En cuarto, pero ya viste un poquito de geografía de África, ¿no te recuerdas? No, vamos a ver. Hoy vamos a aprender eso. Veamos eso. La geografía. Y voy a poner este pequeño mapita. Aquí es donde viene la investigación nuestra. Nos detenemos en la lectura y ahora vamos al estudio. Estoy haciendo un simulacro de qué deberíamos de hacer nosotros para leer nuestra historia y poder propiciar esta participación posterior con los niños. Aquí está Jerusalén. El mar, aquí para los que se saben, ahí es Italia, la botita, ¿verdad? Grecia y toda esta parte donde Pablo predicó. Pero aquí fue el centro de la enseñanza romana. Era un imperio romano grande y Judea era el punto de concentración de las naves que llegaban a descargar para toda la península arábiga, aquí Egipto y todo lo que era Etiopía. Esa era la región grande de los romanos, que fue conquistada con el tiempo. Ahora, cuando esto llega aquí, yo pregunto por qué ahí es, Etiopía está hasta aquí arriba, abajo. En el mapa hoy en África es también otro, pues parte de otro país también. Pero lo interesante es por qué un etíope que venía de aquí llegó hasta Judea. Ahí está ya otra incógnita muy interesante. Alguien que recorrió muchos kilómetros para ir a ver a Jerusalén es interesante. Ahora, veamos entonces cuántos kilómetros hay. Este es otro dato que yo puedo indagar, ¿verdad? Ahora tenemos internet, para eso son todas las redes, ¿verdad? Miren cuánto tiene hoy. Tuvo que haber pasado desde Siria, Jerusalén, Egipto, Sudán y Etiopía. Hay 4.111 kilómetros de distancia. Interesante. Es decir, 86 horas de camino a pie. Como ellos iban, pues en una caravana, desde Jerusalén a Etiopía. Aunque él venía de Etiopía, fue a Jerusalén y ahora regreso. Por eso es que se detuvieron con el tiempo ahí a adorar. ¿A adorar qué? Por eso la samaritana en el capítulo Juan 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la samaritana? Le dice, tú eres del que ha de venir. Es que dicen que deben de adorar. ¿Y dónde van a adorar? ¿Y qué van a adorar? No te preocupes, llegará el día en que los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y de verdad. Porque la adoración no significaba ir a un lugar. El etíope iba a adorar a Jerusalén porque era un centro de adoración. No sé, realmente habría que seguir buscando, hay otros detalles de la historia que hay que ver, pero sí había un centro de adoración. Ahora, si todos ellos hacían este recorrido, viene otra pregunta. Usted sabe que él, si iba en una caravana y llevaba todo eso, y llevaba al profeta Isaías en un rollo, interesante, no siendo hebreo, no siendo judío, tiene en sus manos al profeta Isaías. ¿Por qué tiene, póngase a pensar eso, por qué tiene un rollo el profeta Isaías? Si eso lo leían nada más los hebreos. Entonces, o lo compró estando en Jerusalén, o ya lo tenía porque era un principal de la reina de los etíopes. Candace quiere decir un rango de las reinas de los etíopes. Entonces, él era un alto funcionario. ¿Qué hacían los altos funcionarios? A ver, ¿qué tienen derecho los altos funcionarios hoy en los gobiernos? Actualmente así pasa, pero antes, ni siquiera tenían lectura, no tenían libros, no podían leer ni escribir, ¿verdad? Los grandes. Si en el siglo XIV, XV, XIII, muy pocos leían. Imagínense en este tiempo, 50, 60 años después de Jesús, ni 50 años eran después de Jesús. ¿Cómo podía este etíope haber leído y saber lo que leía en hebreo? Era un estudiado de la época, pero porque también era dentro del reinado de esta reina en Candace, la reina Candace, el rango Candace. Entonces, me deja pensando que realmente él necesitaba entender lo que leía, pero había un propósito para eso, porque él iba a llevar el mensaje a la reina. Ahora, otro detalle más. Les quiero preguntar, ¿será que él se fue solo porque sí quiso ir a adorar? Ah, me voy a ir de vacaciones una semanita y me voy para Jerusalén. ¿Qué cree usted?
Él no se fue solo, él tuvo que ir con la caravana, como le digo, y quizás con un permiso real, o quizás con la misma reina, quién sabe. Entonces, todos esos detalles no están en la Biblia, donde dice uno, ¿vale la pena saberlos, investigarlos? Por supuesto, pero el propósito no es en sí ese, sino la narrativa de esa lección que nos lleva a ver los puntos de la cronología de hoy. El año en que sucedió pudo haber sido aproximadamente los meses, días, quizás años de que Jesús había aparecido a sus discípulos, porque recuerde que en Hechos 1:3 dice, había ya aparecido a Jesús a sus discípulos por 40 días, ¿verdad? Es más, un día como hoy, después de abril, un día como hoy estaba apareciendo Jesús a sus discípulos y hasta se apareció a más de 500 a la vez, dice, ¿verdad? Imagínense. Entonces, estos detalles, yo aquí pongo estas preguntas. ¿Por qué el etíope tenía el rollo del profeta Isaías? ¿Por qué él viajó? ¿Por qué le interesó? ¿Qué es Candace? ¿Verdad que ya estuvimos viendo? ¿Qué importantes aspectos hay en esta investigación que aclare y con otras versiones bíblicas? El propósito hoy sabemos que es uno. El Señor usó a esta persona para ser bautizada y promulgar el evangelio hacia aquella región llamada Etiopía, o bien hoy en el mapa, el reino de Sudán. A propósito, Sudán ahora es uno de los países donde sufren el evangelio, aquí en el mapa. Estas regiones del Sudán del Sur y Sudán del Norte y Egipto, pues, son regiones que la predicación del evangelio es muy fuerte, es muy difícil. Es la ventana 440 que le llaman. Es toda esta parte de la franja donde no se predica el evangelio. Hay partes que son musulmanas, ¿verdad? Entonces, este es otro de los propósitos. Tantos detalles más que podemos seguir viendo en base a esa narrativa y en base a ese detalle que hemos estudiado el día de hoy. Entonces, estos son los principales aspectos que nosotros tenemos que ver en nuestras lecciones. Ahora, pasando ya al material. Ahí usted lo tiene en su material. ¿Qué es realmente historia? Bueno, antes de continuar, recuerde que todo esto tiene una aplicación. Ahí en su hojita puede poner qué aplicación le da usted a su vida esta lección. ¿Qué aplicación le estamos dando basado en esa historia? Usted tiene un momento para poner qué aplicación, porque nos tiene que llenar a nosotros y satisfacer lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas con esta lectura, con este estudio, con este acercamiento a nuestras vidas acerca de Jesús. Entonces, la importancia de la historia es que hay que tener claro que el contexto de los detalles nos van a ayudar a entender con mayor riqueza la palabra de Dios. Yo soy muy partidario a que debemos de leer más la Biblia que cualquier otro libro. ¿Estamos de acuerdo? Y no el libro, la palabra de Dios. ¿También? ¿Estamos de acuerdo? Levantamos la mano. ¿Quién quiere leer más la Biblia? ¿Verdad? ¿Eh? Ahora, tenemos que leerla más. Pero es bueno saber historia. Es bueno saber un poquito de geografía. Es bueno saber detalles. ¿Por qué? Porque esto me emociona. A mí me da curiosidad cómo pasó todo esto. No es que fue del aire, no que del aire cayó Felipe. Algunos dicen que Felipe cayó y ahí se quedó sentado con el etíope. Yo veo lo que dice ahí. Estaba corriendo, ¿verdad? ¿Cuánto corremos? ¿Te gusta correr a un carro? ¿Te gustaría correr un carro que va a unos 30 kilómetros por hora? Sí. Y vas oyendo al mismo tiempo y le vas preguntando. Qué difícil, ¿verdad? Es difícil correr a esa velocidad. No sé cómo serían sus carros, ¿verdad? Pero no eran de turbo, ni no tenían su navegador, ¿verdad? Ni su Waze instalado para ver por dónde se iba. Entonces, esos detalles nos ayudan a ver, pero no a inventar datos, por favor. Algo importante es captar esa atención, pero sin inventar datos, sino dando los datos reales, fehacientes, como lo acabo de ver aquí en este ejemplo. Otra es entonces la aplicación. La aplicación es, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a confrontar? ¿Para qué me va a animar? ¿Qué me moldea? ¿Qué me transforma? ¿Qué está en nuestro caminar cristiano? ¿Nos ayuda o no esta historia? Bueno, a mí me ayuda mucho a recapacitar siempre que hay que dar el evangelio, no importando lo que estemos pasando. Que también hay que explicar, si alguien se opone, no, que no te puedo bautizar, ¿por qué no? Pues ahí hay agua, mira, ¿por qué no bajamos, verdad? Entonces, esa es la aplicación que podemos dar. Ahora, personalmente, para mí, me bendice que dentro de mi ser también hay un terreno que explorar. Geográficamente, si quiero ver como mapa mi vida, adentro de mí, en mi corazón, hay muchas cosas que tienen que cambiar y siguen cambiando. ¿Sí?
usted también. Entonces eso me ayuda en mi aplicación. Y esas distancias largas, para mí me dice, toda la vida voy a seguir aprendiendo. Muy bien, esta es la última tarea. Aquí les puse un ejercicio práctico, está en sus hojas. Pueden ustedes escoger el paso del Mar Rojo, alguna historia de las que está aquí. Pueden escoger el paso del río Jordán, Sansón, ¿verdad? Y las filisteas, dice, ¿verdad? La restauración de Job y el llamado del profeta Isaías, que dice que fue un gran manto que miró. Esa es para que tú las hagas después. Ese es el modelo. Ahora, aquí, en estos, hay varios detalles en esas historias. Yo puse aquí las más sencillas. Dice, pues ya me las sé, pero léanlas otra vez. Por ejemplo, la lección de las 10 plagas. ¿Se acuerda usted cuando estuvo ayudándonos también con misión infantil, o los que van a empezar a darlas? Dice que cayó granizo con fuego entremezclado y quemó toda la región de Egipto. Tal vez que Egipto no era tan desierto antes, era con bosques, porque dice que en la narración ahí, y destruyó todos los bosques del campo, dice el Éxodo. Cuando uno lee eso, puchis, entonces dice, Egipto no era tan desierto, tenía bosques. Y así, el Mar Rojo, el río Jordán, digamos, no fue como el Mar Rojo que se abrió en dos. El río Jordán se amontonó, porque el río viene de arriba hacia abajo, el cauce. Entonces, el río tuvo que haberse levantado así, y se quedó seco todo esto. Fue diferente al Mar Rojo. El Mar Rojo se partió entonces. Yo he oído narraciones de que dice, y abrió el Jordán como cuando abrió el Mar Rojo. No, no fue así. El Mar Rojo fue diferente al río Jordán. Y así están esos otros detalles. Los títulos de lección, usted los puede escoger. Atrás tenemos algunos ejemplos más. Hay ejercicios de interpretación bíblica que usted puede tomar. Ahí están las citas basadas. Por ejemplo, en la número 3, Colosenses 1, 15 al 20, que también es una de mis lecturas fascinantes de la Biblia, es cómo es la creación de Dios desde el inicio de los tiempos. Los planetas fueron formados en el cuarto día de la creación, no el primer día como pensamos del Big Bang, ¿verdad? Fue el cuarto día de la creación. Y así, de ahí tenemos Isaías 40 también, cuando Dios está hablando con su pueblo. Por último, en un leve ejercicio, para que usted también tenga para hacer en casa, aseguro que unos 20 minutos le puede servir esto, el libro de Marcos. Recién habíamos terminado de leer Marcos. Ahí tiene 8 preguntas básicas. Contestemos la primera. ¿Qué libro del Nuevo Testamento fue el primero en escribirse? No fue Pablo el que escribió. No fue Jesús, ¿verdad? No fue Mateo, no fue Lucas, no fue Juan. Es más, fue un discípulo que pues estuvo cerca de él, pero en otro lugar. Un poquito alejado de Judea. El primer libro, y usted lo quiere confirmar, es Santiago, la primera carta. Santiago, en el año 51 después de Cristo. Usted lo puede revisar después ahí. Y luego los 3 primeros capítulos de Marcos nos van a narrar una pequeña y breve historia de lo que empezó a hacer Jesús hasta llegar a sus discípulos. Amén. Bien, a ver, detalles entonces que ustedes quieran comentar y dar aquí, pues después de las conclusiones, lo hicimos así rápido para que dejemos ya de último nuestros aportes. La conclusión que podemos dar acá es que pues no interesa, como estábamos hablando en la mañana, saber más y tener la cabezota llena de información, sino para aplicarlo, ¿verdad? Para enseñar, para aprender. Primero, que nos ministre a nosotros como discípulos. Busquemos primero a nuestro maestro, ¿verdad? Para ser verdaderos discípulos. Y de esa manera nosotros vamos a ser discípulos de los niños. Veamos aquí qué lindo tener discípulos ya de esta edad, 9, 10 años. Excelente. Oremos antes de leer, de estudiarla, de narrarlas, para poder tener una mejor acercamiento. Y prepararnos como si fuera la última vez que vamos a enseñar. Esa es una frase que me la dio también hermana Madeline, me gusta mucho. Quemémonos el último cartucho, como que fuera el último día, ¿verdad? Esto es una vez a la semana que estamos narrando esas historias. Los que son maestros diarios, pues tienen que hacerlo todos los días. ¿Verdad? Usted tiene una sola oportunidad en una semana de dar esa enseñanza. ¿Ven? Bien, Dios le bendiga. Vamos a pasar a las preguntas o algún aporte. Lo hice lo más breve posible. Sé que tal vez corrimos también, pero importante que hayamos tenido presente lo que queríamos enseñar hoy. Algo que no haya quedado claro, por favor, y no podemos repetirlo todo, pero sí podemos incluir el detalle de las hojas, ¿verdad? Amén. Adelante. ¿Qué me dice?
¿Qué encontraste? ¿Qué otros detalles, hermano, hermana? Detalles de la lección. Manda a Felipe, cómo lo manda, están intencionados, despiertan ángeles, tal persona, y vas a hacer esto. Están dispuestos a escuchar la voz de Dios, en este momento vienen y escuchan, porque si él no hubiese escuchado, a otros medios, pero no hubiera sido parte de la historia. Felipe va, defiende por donde le dijo que tenía leído puntos específicos del mapa donde tenían que llegar, y ahí va a encontrar a tal persona y él iba preparado y ya sabía. Y ahora es parte de la historia. Buenísimo. Gracias, gracias. Buen aporte. Unos dicen, bueno, el Espíritu, como fue el Espíritu luego, él sabía dónde, pero él conocía también el camino. Roma dice, hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Sabe por qué se dice esta frase? Resulta que Roma era el número uno en confeccionar caminos asfaltados. Y por eso cualquier camino que llevaba a Roma. Por eso se llama esta. ¿Ha oído esta frase? Pregunte porque preguntando se llega. ¿Ha oído eso? Es una frase que data de esos tiempos. O sea que eso de la localización geográfica y que Felipe sabía, es cierto. Sí tenía en la mente su Waze, ¿verdad? A ver, ¿qué más quieren comentar? Los niños, les gustó la historia, ¿no? Entendieron la historia de Felipe. Qué interesante, ¿va? Ustedes hubieran corrido bastante. Aquel sí. ¿Algo más, hermana? Mi hermana que también está en discipulado. ¿Qué le interesó? Amén. Gracias. Interesante. Amén. Muy bien. Creo que concluimos entonces por ahí. Recuerde, este es el formato general de las lecciones. Usted puede hacer su propia lección también ahora. Tome cualquier tema de los que está ahí y practique, la verdad. Y si quiere ahí compartirlos con nosotros, nos lo dice y vamos a ver. La pone ahí en el chat, ¿verdad? Y las vemos. ¿Les parece? Veamos ahí unos 8 o 10 días o en unas 2 semanas, mande su lección, a ver cómo le gusta a otros los detalles. ¿Amén? Bien, mis hermanos, muchas gracias. Lo hacemos bien corto porque pues termina el servicio, solo vamos allá, regresamos. Gracias, Yamileisi y Michelle. Qué bueno que están por acá, también tomando nota y bendiciendo a nuestros niños. Ustedes están en los servicios de 8 y 10, están turnándose, ¿verdad? Por los servicios. Sí, pero en mi caso está en los viernes. En los viernes, ¿entonces? Okay. Sí, el viernes es más completado el grupo. Es que la intención es remodelar las clases acá porque pues, los niños quieren ese acercamiento, ¿verdad? El maestro, poder platicar. Tener 10, 15 niños en una clase es fascinante. Tener todo el grupo, pues es bonito porque está la alabanza, está el grupo. Ir después a clases es también más interesante, ¿verdad? Entonces, posiblemente los servicios de las 8 de la mañana, vemos el modelo. No sabemos todavía cuándo, pero poder tener una variedad de maestros. Tenemos algunos hermanos maestros que enseñaban antes y me decían, hermano, ¿será que yo pudiera enseñar a los niños? Pero yo llego y pues solo hay una hermana enseñando. Yo quisiera enseñar con mucho gusto. Y son maestros de pues años, están en la iglesia, ya se casaron, tienen niños, ¿verdad? 6 maestros que están así. Otros que trabajan fines de semana, entonces por eso es importante modelarlos, tal vez cada 15 días, ¿verdad? Y pues hermana Mariana va a ser ahí la colaboradora del servicio a las 8, igual la vamos a pedir apoyo, ¿verdad? ¿A ver? ¿A ver? ¿Estamos algo más? Oremos pues, nos ayudas a orar ahora. ¿Sí? ¿Te parece? A ver. Oramos por todos nuestros maestros y por Ministerio Infantil y que los niños sigan adelante. ¿A ver? Esperamos. Adelante tú. Sí, sí. Estar siempre contigo, Señor, en tu amor, en tu paciencia. Padre, exhórtanos, Señor. Dile en tu corazón, Señor, quiero seguir teniendo espíritu enseñado. Quiero seguir teniendo espíritu enseñado. Quiero honrarte, quiero dar de gracia de lo que de gracia he recibido, Señor. En nombre de Jesús, capacita a cada uno y que tu palabra siempre esté en nuestros corazones. Amén. Diga.
Estamos entonces. Listo. Pues ahí sigamos echando pena. Abrimos por ahí. Un poquito de calor ahí, ¿no? Este día. Qué bueno, a ver cómo va tu nene. Ahí está la vacuna, ¿verdad? Claro. Gracias a ti. Hermano, mucho, gracias. Me dejaron su correo ahí también, ¿verdad? ¿No? No. Anótenme su correo en la hojita, porfa, para mandarles el material. En la hoja que estaba allá. El correo. O sea, hazme el favor. Estás estudiando en misiones, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ah, buenísimo, sí. Hay que ir integrando unas que hayan tal vez, si bueno, pues mi hermana Alejandra coordina. Anotaron su correo ahí, ¿verdad? Su teléfono. Ahí lo digo, algo. Para mí. Vamos a tener el grupo de seña y ahí estudian el grupo. Sí, el grupo es bueno, es cuerpo, pero la personalización del niño. Ah, pero José va. Eduardo. Vale. Póngale así como en el Me tardé aproximadamente la narrativa, no lo que enseñé. El que lo estoy unos 10 minutos. Pero usted está enseñando y después cuando está distribuyendo la hoja de trabajo, usted está monitoreando y está explicando. Mire esto, hágalo aquí, ya viste. Entonces ahí va la personalización por el niño. Te tardas casi los 45 minutos. 15, 20 de enseñanza, 35 de la hoja de trabajo. Y lo que tenemos aquí pues es una generalidad de los que vamos a hacer el servicio de niños y aparte de sus clases, como lo están haciendo ahí arriba. Ahí arriba tienen todos los grupos, pero solo hay 4 maestros. Y lo que hagan más para que tengan. Entonces podría usted tener niñas de 7, 8, 9 años. De 10 o 7, de 2 meses Ah, bueno, para 6. año. Ahí con los niños chiquitos. Yo estoy en día, pues gracias. Para ahí la narrativa de historias bíblicas por medio de coros, establecer y estarles contando como cuando arrullaba. Jesús estaba ahí, de la misma manera. Jesús se presentó a su y se vio con ellos, Jesús, porque ellos están escuchando. Esa es esa narrativa en el oído del niño va captando hasta llevarlos cuando ya lleguen 5, 7, 8, 10 años. Esa captación del ¿verdad? ¿Sí? Qué gusto saber de usted, hermano. Dios le bendiga. A mí. ¿Cuánto duró? 35, 40. Pues, Dios me lo bendiga. ¿Estuvo bien? Interesante. Sí, el otro domingo, ¿verdad? Sí, hay otro también. Es casi la misma, pero si quiere venir para acá, buenísimo. Ah, no, o sea, es el mismo, no es la otra parte. Es la segunda parte de los que quisieron venir hoy. No necesitan si ya lo entendieron bien. Pero si usted quiere ir, bienvenido. Bueno, A ver. Dios me la bendiga. Gracias, ¿Cómo vio? hermana. Solo, perdón, usted me va a cortar aquí. Cortarme ahí la grabación. Pues sí, importante, hermana, ya ve que. Esta es suya, ¿no? No, yo creo que es de la hermana que salió ahorita. Pues fíjese que la intención es, ya ve que